había que pertenecer al gremio y para pertenecer al gremio se requería pues la aprobación del gremio, ¿verdad? Entonces se fue eliminando esas restricciones y por eso es que se empezó a hablar de la libertad de empresa, que cada quien haga lo que pueda dentro de esta sociedad. Bueno, pues es el concepto de la libertad. Ahora tratamos el de la igualdad ante la ley. Bueno, pues acá también hay que irse a lo histórico. En la época feudal, ¿cómo funcionaban las cosas? En la época feudal, pues normalmente lo que existía era una monarquía. Y nosotros sabemos que cuando hay una monarquía, eso de monarquía viene de mono y lo de mono significa uno. Entonces, en la monarquía, pues prácticamente el poder es uno. Y ese poder representa, digamos, lo legislativo, lo ejecutivo, lo judicial. Todos esos tres poderes que nosotros hoy consideramos, pues están concentrados en uno y él es el monarca, él es el emperador, él es el rey, él es el que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial a la vez. Y obviamente, si nosotros decimos que él es el poder legislativo, él puede modificar las normas cuando quiera y está sobre toda la sociedad, porque en ese caso el rey es la ley. Entonces, si el rey, así como con el jueguito aquel de el rey pide, ¿verdad? Bueno, pues si el rey pide que la norma ahora sea distinta, pues será distinta. Si al rey le conviene que la norma de mañana sea otra, pues va a promover otra para mañana. Las normas entonces van a ser creadas por una persona que al final de cuentas, como él es el que las crea, él es el que vela porque se cumplan, él es el que sanciona a las personas que la infringen, entonces él es el que está hasta arriba. Abajo de él se van a encontrar todas las demás personas. En esa estructura feudal, pues abajo del rey estarían algunos terratenientes, también estarían los campesinos y también estarían las personas que vivían en los burgos. Pero el rey estaba arriba y él era la ley. La sociedad capitalista lo que va a promover desde el momento de la revolución de la pequeña burguesía es que haya igualdad ante la ley. Y si hay igualdad ante la ley, quiere decir que a quien vamos a dejar ahí arriba solo es a la ley, no al rey, no al creador de la ley, sino todos vamos a estar bajo la ley. En esa sociedad capitalista entonces quedaría la ley arriba y abajo estaría el campesino, la pequeña burguesía, ahí también estaría, por ejemplo, el rey, porque la estructura política de Francia después de la Revolución Francesa, pues permitió la designación todavía de un rey, o sea, no cambiaron a un sistema en donde se eligiera un presidente, sino se siguió con un rey, pero el rey ya no estaba al nivel de la ley, porque la ley ya era creada a través de un parlamento. Entonces, tenemos abajo de la ley a estos que son, digamos, los legisladores. También tenemos abajo de la ley a este señor que es el rey de Francia, pero que igual sigue ahora siendo el ejecutivo únicamente, pero por el otro lado queda la población en general. El hecho de que todos estén abajo de la ley es lo que da lugar a hablar de la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley lo que implica es que nadie es superior a la ley. Y como nadie es superior, quiere decir que todos estamos bajo la ley. Y como todos estamos bajo la ley, pues entonces todos vamos a ser tratados como iguales. Esta igualdad es ante la ley, no es una igualdad real, es una igualdad formal. Es una igualdad formal, es una igualdad reconocida en la ley, no una igualdad real. En términos reales, obviamente un campesino no iba a ser igual que un dueño de la tierra. Tampoco una persona que trabaja en la tierra va a ser, un campesino va a ser igual que, por ejemplo, alguien que pertenece a ese parlamento legislativo o va a ser igual al rey de Francia. No, en términos reales, las diferencias van a continuar. No es de que ahora todos sean iguales, no. Las diferencias siguen en términos reales. Pero como aquí no estamos en lo real, estamos en lo formal, que es la ley, pues ante la ley sí todos seremos tratados por iguales. Así es como se entiende el principio de igualdad ante la ley, que se empieza a promulgar desde allá con la Revolución Francesa, aquella lucha que hubo entre los terratenientes y la pequeña burguesía de Francia. Bien. Otro elemento que hay que considerar
es el contrato. Como estamos viviendo una época en la cual se está produciendo el cambio, ¿verdad? Se está pasando del feudalismo al capitalismo con la Revolución Francesa. Bueno, pues resulta que una diferencia que hay entre el feudalismo y el capitalismo es el papel que se le reconoce al Estado. En la época del feudalismo, el Estado jugaba un papel importante. El Estado era el rey, el Estado era prácticamente un conjunto de normas que regulaban cómo debía ser la relación entre todos los terratenientes, entre los terratenientes y los campesinos. Es decir, la participación del Estado era fuerte en esa época feudal. Ahora, en esta época capitalista, pues resulta que el Estado se empieza a marginar. Y es por eso que cuando se surge o cuando nace esta sociedad capitalista se habla mucho de que va a existir un liberalismo, porque como ya dijimos antes, el liberalismo empieza a ser promovido por la pequeña burguesía para que dejen libres a los campesinos, para que ya no existan las reglas de los gremios. Entonces, en ese contexto de liberalismo, pues se empieza a estudiar qué es lo que hace el Estado. Y se considera que el Estado, al final de cuentas, lo que hace es limitar el poder, lo que hace es limitar la libertad de las personas. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros diríamos, por ahí hay una norma constitucional que dice que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando la ley no lo prohíba, ¿verdad? Bueno, pues el creador de la ley es el Estado. Entonces, el Estado es el que nos va a ir poniendo límites a qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Si estamos usando el Estado para limitar la libertad y por el otro lado, la Revolución Francesa está diciendo que debe haber libertad, pues entonces empieza a tener una lucha contra esa figura del Estado y empieza a considerar que el Estado no debe ser fuerte, que el Estado no debe intervenir, que el Estado no debe controlar todo lo que hacen las personas, porque lo que debe existir es libertad. Entonces, si yo quiero que el Estado no haga todo eso, pues lo que tengo que hacer es limitar el papel del Estado. Y eso es lo que se va a buscar, limitar el papel del Estado. Cuando se empieza a limitar el papel del Estado, pues entonces decimos, bueno, ahora cómo se van a regular las relaciones entre las personas. Si tradicionalmente decimos el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas, pero el derecho es creado por el Estado. Pero si yo limito el papel del Estado, ¿qué va a pasar con el derecho? Entonces vienen y dicen, no es necesario que el Estado venga y se haga cargo de crear al derecho. Y entonces, ¿cómo vamos a regular las relaciones entre nosotros si el Estado no nos va a crear las normas? Entonces dicen, pues cada quien tiene una soberanía, cada quien tiene una voluntad. Y en el ejercicio de esa voluntad, cada individuo va a decidir cómo regular sus relaciones con sus semejantes. Y a esos acuerdos a los que las personas llegan para regular sus relaciones, a esos acuerdos en donde se manifiesta la voluntad de la persona de querer regularse, es a lo que conocemos como contrato. Entonces, los contratos son esos acuerdos entre partes en donde cada una en el ejercicio de su voluntad decide cómo regular una relación. Cuando yo celebro un contrato, por ejemplo, de arrendamiento de bien inmueble, pues no existen normas entre el dueño de la casa y yo. No hay normas. Pero vengo yo y digo, pues estamos estableciendo una relación. Y para establecer esa relación entre él, dueño de la casa, y yo, que voy a vivir ahí, pues vamos a definir algunas normas. Y las definimos. Esas normas las definimos en un contrato. Entonces, los contratos fueron los principales medios para regular las relaciones entre las personas. Se prefería el uso de los contratos que estar pensando en el papel que el Estado debía hacer. Por ejemplo, ¿cómo se definen los precios de los bienes que van a vender cada uno de los empresarios? Bueno, pues podríamos tener al Estado diciendo a qué precio deben de venderse los bienes. Pero si el Estado nos va a decir a qué precio tenemos que vender, quiere decir que no hay libertad. ¿Qué hay que hacer para que haya libertad? Reduzcamos el papel del Estado. Que el Estado no le esté diciendo a la gente a qué precio tiene que vender o a qué precio tiene que comprar. Hagamos que el Estado sea chiquito para que no pueda tener esa injerencia. Muy bien, el Estado se hizo pequeño,
no va a regular los precios, pero entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo con el precio? Bueno, pues entonces démosles libertad a las personas para que ellas decidan en su contrato a qué precio están dispuestos a vender y a qué precio están dispuestos a comprar. Los precios se fijarán libremente en esa relación entre personas y así van a hacer nacer contratos. Los contratos van a ser los principales instrumentos para regular las relaciones. Así fue al principio de esta sociedad capitalista. Se privilegiaba el ejercicio de la voluntad para la celebración de contratos como un medio para poder regular las relaciones entre las personas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como ya antes dije, cuando nosotros nos relacionamos entre sí, no todas las relaciones son de personas realmente iguales. Formalmente sí, ante el derecho todos somos iguales, pero en términos reales no. Por ejemplo, hay un patrono que va a contratar a un trabajador. Bueno, decían, pues un patrono queriendo contratar a un trabajador, el Estado no tiene que intervenir. Hasta un lado, Estado, no vas a emitir normas al respecto. Que el trabajador y el patrono decidan las condiciones de su contrato. Pero realmente hay igualdad entre el trabajador y el patrono como para que ellos puedan determinar cómo regular su relación. Nosotros sabemos que los dos, patrono y trabajador, ante el derecho son iguales, porque ninguno es superior a la ley. Los dos están abajo de la ley. Formalmente son iguales, pero en términos reales no. ¿Y por qué en términos reales no? Porque el patrono puede pasar días sin haber contratado a un trabajador, pero el trabajador no puede pasar mucho tiempo sin trabajar, porque él vive gracias al trabajo que hace. Entonces, siempre hay condiciones ahí para que uno se vea fuerte y otro se vea débil. Y el que es fuerte se va a aprovechar del débil en la celebración de ese contrato. El trabajador realmente no va a tener la posibilidad de negociar el contrato. Al trabajador le ofrecen las condiciones y le dicen, ¿aceptas o no aceptas? Si aceptas, te quedas. Si no, pues sigue tocando puertas. Tal vez encontrarás otro lado en donde te den lo que estás pidiendo. Pero en ese contexto, realmente, como no hay igualdad real, entonces lo que vamos a tener es que siempre el fuerte se aprovecha del débil. En nuestras relaciones reales es como en esta figurita, en donde tenemos prácticamente dos piezas de ajedrez, en donde todos podríamos decir que estamos bajo la ley, pero resulta que las piezas de ajedrez no todas tienen el mismo poder, ¿verdad? No pueden hacer los mismos movimientos. No se mueve de igual manera un peón que una torre, que un caballo, que una reina, que un alfil. Entonces, bajo esas circunstancias, dejar que los contratos sean los medios para regular se volvió un problema. ¿Por qué? Porque los fuertes se fueron aprovechando de los débiles. Es algo así como lo que hoy todavía tenemos. Si nosotros quisiéramos contratar el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, pues ¿qué tengo que hacer yo para contratar el servicio de energía eléctrica en mi casa si no tengo energía? Pues tengo que entrar y como yo sé que aquí la única que está presente es la empresa eléctrica, pues entro a la página de la empresa eléctrica, consulto cuáles son los requisitos y no está aquello de que yo diga, ah, no, empresa eléctrica, este requisito no me parece apropiado. Ah, no, empresa eléctrica, yo este contrato no lo considero conveniente para mí. ¿Será que podemos modificar esta cláusula? ¿Será que podemos modificar un requisito? No, ahí está. Y si quieres energía eléctrica, aceptas esas condiciones. Si no las aceptas, no tienes energía eléctrica. Entonces, es un contrato, pero es un contrato en donde otra vez estamos mostrando cómo el que está en una posición privilegiada se puede aprovechar del que se encuentra en una situación de debilidad. Es lo que ocurre con el transporte colectivo en la ciudad, por ejemplo. Si yo me quiero desplazar de un lado a otro, pues no es de que hayan muchas opciones, ¿verdad? Hay una empresa que está prestando el servicio de trasladarnos y lo que nos queda es pagarlo. Estoy hablando del servicio colectivo, aparte hay otros servicios, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos en nuestra sociedad en donde el fuerte se aprovecha del débil. Y esto fue desde el principio del sistema capitalista. Posteriormente a la Revolución Francesa, cuando se dijo el Estado no va a emitir normas, aquí cada quien va a decidir cómo regula su relación y entonces cada quien es libre para celebrar los contratos que quiera, pues en esa sociedad que están haciendo ahí, prácticamente el fuerte siempre se aprovechó del débil. Entonces, si los contratos implican
condiciones para que los fuertes se aprovechen de los débiles, que es lo que pasa con el tiempo. Con el tiempo lo que va a ocurrir es que los débiles se van a cansar. Los débiles se van a cansar de que alguien se esté aprovechando de ellos. Y si vamos al tema laboral, por ejemplo, los trabajadores poco a poco se cansaron de que quien impusiera las condiciones fuera el patrono. Y entonces, ¿qué les quedó? Pues organizarse. Se organizaron como trabajadores y ¿qué consiguieron? Consiguieron que se emitieran algunas normas, perdón, que los privilegiaran a ellos o que por lo menos tutelaran la situación del trabajador. Y es así como, por ejemplo, surge una ley, una norma relacionada con el salario mínimo. Si nosotros dejamos que patrón y trabajador libremente celebren su contrato, el trabajador dice cuánto quiere ganar, pero el patrón es el que determina el salario que va a pagar. Ahora, si el patrono determina el salario y nosotros le damos libertad para que él lo haga a como mejor le convenga, pues va a fijar el salario más bajo posible. Entonces, ¿qué es lo que lograron los trabajadores? Organizarse y hacer que el Estado emitiera una norma que estableciera un salario mínimo y a partir de ahí puede el patrono manejar su salario. O sea, es la base sobre la cual podríamos pensar puede comenzar una negociación por parte del trabajador o es lo mínimo que va a existir en favor del trabajador. Bueno, pues entonces poco a poco vemos cómo los grupos que se encuentran en una situación de inferioridad se van a organizar, van a luchar y van a buscar que se emitan normas. ¿Y quién las va a emitir? El Estado. Entonces quiere decir que poco a poco se empieza a promover nuevamente a que haya esa legislación. Esa legislación empieza a privilegiarse en sustitución de los contratos. Y entonces hubo un tiempo en donde cada quien podía libremente decidir cómo celebraba su contrato, por ejemplo, de arrendamiento de bien inmueble. Hoy ya no es tan libre celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Podemos definir muchas cosas, pero ustedes estarán estudiando en el Código Civil más adelante, cuando vean el libro de obligaciones, la parte de contratos, que ahí hay normas mínimas que deben de cumplirse cuando se celebra un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Normas mínimas que deben de cumplirse cuando se celebra un contrato de compraventa de bien inmueble. Normas mínimas relacionadas con un usufructo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que sigue existiendo esa libertad de contratación, pero ahora ya existen normas mínimas que no podemos saltarnos cuando celebramos un contrato. Y eso es consecuencia de los esfuerzos que hizo esa sociedad que se encontraba en una situación de inferioridad